Bienvenidos hermanos, una oportunidad más para compartir la palabra del Señor, para darle gracias, para honrarle y aprender más de su palabra, conocerle cada vez más, saber de lo lindo, precioso que es el Señor y que contamos con su ayuda. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, porque eres bueno, porque eres justo, porque eres nuestro protector, nuestro ayudador. Te damos gracias porque oyes y respondes a nuestras peticiones siempre. En tus manos ponemos hoy de manera especial a todos los enfermos, Señor, que están en hospitales, en sus casas, en los diferentes lugares donde se atiende a la salud. Oh Señor, que tu poder, tu mano poderosa, sea pasando por esos cuerpos y dándoles la sanidad. Y también que tus siervos puedan llegar a ellos con el mensaje que tú quieres que reciban y que sientan en sus corazones la necesidad de recibirte como el Señor y el Salvador de sus vidas. Oh precioso Rey, estamos todos aquí con el deseo también de adorarte, de bendecirte y de que tú nos des esa esperanza, ese aliento que necesitamos. Bendice a los siervos que hoy predican tu palabra, que llevan con amor, con fidelidad tu mensaje. Y de una manera muy especial a tu siervo Luis Sánchez, el pastor de esta congregación. Gracias por todo, Señor. Bendícenos grandemente como lo hace siempre. Y gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y con ustedes la palabra del Señor con el pastor Luis Sánchez. Hola mis queridos hermanos, nuevamente sintonizándonos a través de este canal, otra vez viendo que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha dado vida, que nos ha dado la salud y que entendemos que si nos ha dado vida, nos ha dado la salud, nos ha dado alimentos, es porque tiene planes para con nosotros en esta tierra. Un abrazo a todos, que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a continuar con la serie que hemos titulado La vida de la iglesia cristiana en la pandemia. La vida de la iglesia cristiana en la pandemia. Este es el segundo mensaje que tenemos para llenarnos de confianza, de esperanza y de seguir adelante como iglesia. Recordemos, la iglesia es el conjunto de miembros que llegan a un lugar para adorar a Dios, para agradecerle, para tener comunión unos con los otros y para estudiar su palabra. Así es como se conjuga la palabra iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, la Biblia nos enseña que debemos seguir congregándonos. La Biblia nos enseña que debemos seguir en grupo, que debemos seguir buscando la manera colectiva de adorar, de glorificar, de aprender y de compartir unos con otros, sabiendo que somos la iglesia de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de los miembros de la iglesia. Y es importante saber que la membresía de la iglesia cristiana tiene unos requisitos, tiene unos requerimientos para aquellos que quieren entrar a la iglesia de Cristo, aquellos que quieren agregarse a ser parte de la iglesia de Cristo. No son cualquiera. No son aquellos que dicen yo voy a la iglesia, o sea, yo voy al templo, en el imaginario de ellos, y de pronto es una definición de iglesia como el lugar donde se congrega la gente. De ninguna manera. La iglesia de Cristo somos los miembros, somos los que hemos venido
a ser parte de la membresía y que para ser miembro de la iglesia se requiere llenar unos requisitos. Veamos cómo se forma la iglesia de Cristo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y aquí está la iniciación de la iglesia de Cristo, Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 42. He aquí cómo empieza a formarse esa agrupación, ese cuerpo, esa institución llamada la iglesia cristiana. Hechos capítulo 2, desde los versículos 38 al 42. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estamos en el versículo número 40. Y el versículo 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo se forma la iglesia de Cristo? Se forma así. Primero, los congregados allí en la plaza en Jerusalén escucharon la palabra que Pedro predicaba de cómo Cristo Jesús había venido desde los cielos, había predicado su palabra para arrepentimiento y para conversión. Ellos, ese grupo que estaba ahí en la plaza, escucharon el mensaje del Señor Jesucristo. Escucharon que era necesario que las personas entendieran que si no se arrepentían y no se convertían a aquel que vino de los cielos, a aquel que se encarnó, iban a perecer, iban a ser condenados. Entonces, muchos de ellos, muchos de los que escucharon la palabra, le preguntaron al apóstol Pedro: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? No queremos seguir más con la vida pecaminosa. No queremos ser condenados por Dios. No queremos el castigo eterno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo enmendamos nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no nos suceda? Las inquietudes de las personas que habían escuchado la palabra y que la habían entendido. Ojo, esto es muy importante. Entender la palabra de Dios nos llama a considerar nuestro estado de vida. Así que ellos le preguntaron al apóstol Pedro: ¿qué haremos? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos tener a Cristo Jesús en nuestro corazón? Y entonces el apóstol Pablo usa dos expresiones muy significativas: arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros. El arrepentimiento es la entrada a la nueva vida, a hacer la voluntad de Dios, a cambiar de mente y de corazón. El arrepentimiento es fundamental para llegar como requisito a ser miembro de la iglesia de Cristo. Y el bautismo es el sello que hace aquel que decide arrepentirse, aquel que decide ser del Señor Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Con estos pasos, sin ellos entender todavía, los estaban dando para ser miembros de la gran multitud llamada Iglesia de Cristo Jesús. Se bautizaron y
empezaron a tener como una comunión especial, a participar de las reuniones, a ser parte de los grupos que adoraban, que cantaban, que glorificaban al Señor, pero también que aprendían la palabra y compartían juntos las cosas del Señor. Eso del versículo 42 es interesante, la comunión de unos con otros, iglesia. Esa es la iglesia, la organización que viene a formar Cristo Jesús y que luego el apóstol Pablo sigue el proceso como él se lo había indicado para que esta gran congregación tenga unos propósitos, unos fines que son la adoración, la comunión y el estar aprendiendo juntos la palabra del Señor. Aquí se daba inicio a ya formalmente lo que era lo que Jesucristo llamó iglesia, su iglesia. Compartían pues los panes, las oraciones, las alabanzas y estaban juntos ellos. Podemos también ver a continuación otro texto que nos ayuda a entender lo que es la iglesia, la necesidad de estar juntos y de estar en comunión unos con otros. Allí mismo, en ese capítulo 2 de Hechos, ahora 2 versículos, versículos 46 y 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos son los ejercicios de la iglesia de Cristo. Perseveraban juntos, se reunían en el templo, se reunían en casas, pero siempre el grupo, siempre unos con otros, siempre compartiendo la palabra, siempre alabando al Señor. Y esa última parte del Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos, es que muchas personas al oírlos cantar, al verlos congregarse, al verlos estudiar de la palabra, sentían también el mismo deseo, de imitarlos, de buscar qué es lo que hay en ese sitio, por qué se reúnen, por qué cantan tan alegres, por qué andan interesados en ese movimiento especial. Así que el Señor atraía a mucha gente a las congregaciones, al conjunto de lo que llamamos la iglesia del Señor. Estas maneras es lo que nosotros podríamos decir, o estas formas, o estas iniciativas de parte de la gente de venir después de un mensaje bien explicado y bien entendido a los pies de Cristo, a ser parte de la iglesia de Cristo, podríamos decir que son los requisitos para la membresía. Entonces, recapitulemos los requisitos: arrepentimiento. Toda persona que quiera ser miembro de la iglesia de Cristo tiene que dejar su vida vieja, tiene que dejar de pecar, tiene que dejar sus vicios, tiene que entrar en una nueva comunión con Dios, entrar a una nueva relación con Dios, entrar a cambiar sus actitudes, sus sentimientos, sus percepciones e inclusive para ser miembros de la iglesia de Cristo. Esos son los requisitos. Pero la iglesia de Cristo tiene también otros requisitos, que son los de congregarse, los de reunirse, los de alabar al Señor, los de estar juntos, el de compartir. Esos son los requisitos para ser miembros de la iglesia de Cristo. Ahora, cuando la persona entiende a qué grupo pertenece, que la iglesia es así, hay unas declaratorias que salen del corazón del creyente. El creyente puede decir
sintiéndose en verdad miembro de la iglesia, puede decir como el apóstol Pablo lo dijo. Puede expresar esa seguridad, esa confianza, esa entereza, esa fidelidad al Señor de una manera muy interesante, muy agradable, muy real para cada uno de ellos. En el libro de Romanos capítulo 8, del versículo número 35 al 39, encontramos esa convicción, esa forma de estar convencido el creyente cuando en verdad se ha convertido a Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo declara por él y lo enseña a través de los libros con inspiración del Espíritu Santo lo siguiente. Capítulo 8 de Romanos, del versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Es una pregunta muy interesante. De todas aquellas cosas que podrían separar a Cristo, al hombre de Cristo. Y la pregunta es para decir tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Nada de estas cosas que pueden cuestionar la fe, que pueden poner a pensar al creyente que no vale la pena seguir en la iglesia, no vale la pena congregarse. Es un problema congregarse. Hay mucha angustia por lo que está sucediendo. Las noticias nos anuncian que la pandemia se ha extendido, que mucha gente se ha contagiado, que mucha gente está en los hospitales. ¿Qué hace una persona cuando no tiene la certeza y la seguridad de que el Señor va a cuidar y proteger? Pero también esta misma persona puede estar yendo a lugares como el mercado, como los centros comerciales, embarcándose en un bus. Y allí sí no hay temor, allí sí no hay prejuicios, allí sí no hay recelos de estar en esos sitios. Entonces la excusa es que yendo a la iglesia se van a contagiar, o que yendo a congregarse con los hermanos de pronto les va a caer el virus. Pero en la buseta, en el centro comercial, en el mercado, con la familia, con los amigos, no se van a contagiar. Mire la falta de entereza y de análisis de personas que piensan así. Pero también hay muchas personas que dicen que no van al templo porque sí, es bueno ir a congregarse, pero para evitar el contagio entonces no se va. Esto están poniendo en duda la protección de Dios, el cuidado de Dios. Y Dios, ¿cómo va a pagarle dándole la enfermedad o contagiando a una persona que está en una congregación y que ha sacado de su corazón ese deseo de estar en reunión? Sería inaudito pensar que, voy a la iglesia y no voy a ser contagiado y que Dios allí no me va a cuidar, no me va a proteger. Sí me cuida en la buseta, sí me cuida en el centro comercial, sí me cuida en el mercado, pero Dios no me cuida en su templo, en su iglesia donde yo voy a adorarle, voy a glorificarle, voy a estudiar su palabra. Inaudito pensar que Dios hace eso. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa forma tan convincente del apóstol Pablo
se la dice al miembro de la iglesia. No va a perecer. Y si perece, pues va a la presencia del Señor. Pero no hay que tener miedo. No hay que poner barreras para congregarse, para estar juntos, para vivir la vida de la iglesia cristiana. Estoy seguro que Dios va a cuidarme. Estoy seguro que Dios va a protegerme. Ahora, si Él quiere llevarme a su presencia y la manera o lo que Él usa para llevarme es el contagio, pues gloria a Dios. O usa un accidente para llevarme, pues gloria a Dios. O me da un infarto, pues gloria a Dios. Pero yo no tengo por qué decir, en la iglesia me contagio y por eso no voy. No hay razón para decir eso cuando una persona está segura, está confiada, que Dios le está cuidando en todo lugar y más cuando hay este tipo de convocaciones. La fidelidad de los miembros en tiempo de crisis, en tiempo de tribulación, en tiempo de pandemia, es importante verla. Es importante que el creyente demuestre en medio de todas estas tribulaciones, en medio de toda esta angustia, que él sigue fiel, que él sigue creyendo, que confía, o sigue diciendo y mostrando que confía en ese Dios grande, poderoso y maravilloso que tiene el control de todo. Es verdad, y podemos decir que la pandemia produce tribulación. Sí, estamos inquietos, angustiados, de pronto tomando muchas prevenciones, y eso es normal que nos pase a todos, creyentes y no creyentes. Es verdad, la pandemia trae tribulación. Pero en medio de la tribulación hay alguien que nos dice, confíen, yo estoy con ustedes, yo los cuido. Y esa actitud es importante tenerla, no solamente pensando en la iglesia, sino pensando en la vida cotidiana. Eso va a producir una fe y una esperanza y una confianza en el Señor. Esto es muy importante entenderlo también. En el libro de Tesalonicenses, en la primera carta, nos habla acerca de cómo debe ser nuestra actitud frente a la pandemia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En verdad, tribulación, angustia, y no solamente por pandemia, sino muchas cosas nos pueden producir estos estados emocionales. ¿Y qué hacemos? Pues estamos puestos como seres humanos para tener este tipo de situaciones de tipo psicológico y emocional. Una guerra, por ejemplo, puede atribularnos. Una pobreza, la pérdida de un ser querido, nos causa tribulación, nos causa angustia, nos causa una preocupación más allá de los límites que a veces no podemos manejar. Pero la Biblia nos está diciendo, los seres humanos estamos puestos en la tierra para recibir todo este tipo de noticias, todo este tipo de sucesos, todos estos riesgos. Los seres humanos, en pandemia o no, estamos propensos a tener estas clases de situaciones. ¿Qué hace un cristiano entonces? Pues espera en el Señor, confía en Dios. Su oración a Dios es la mejor manera de expresarle todos aquellos sentimientos
que producen este tipo de alteraciones psicológicas o emocionales. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, es cierto, esta situación de la pandemia nos tiene a todos preocupados, nos tiene a todos sufriendo, ha alterado la vida que llevamos, nos ha producido dolor por las pérdidas de seres queridos, por la pérdida del empleo, de la pérdida del negocio, la pérdida de nuestra estabilidad emocional. Es verdad, ha causado eso. Pero hay una esperanza. Las cosas van a pasar. La pandemia irá desapareciendo poco a poco y tomaremos fuerza y volveremos al ritmo que teníamos antes, por supuesto, con unos cambios enormes, cambios de mentalidad, cambios de conducta. Esta pandemia trae cambios y los asimilaremos y los llevaremos a descubrir para vivir de una manera diferente. Ojalá que así sea, de una manera mejor que antes. La gloria es aquí en la tierra cuando todo vaya pasando y nos enfrentemos a una mejor calidad de vida, donde tendremos unas actitudes basadas en la experiencia pasada de la pandemia, para enfrentarnos a una vida mejor, a construir nuestra propia vida de una manera mucho más inteligente. Pero en tal caso que partamos de aquí por causa de la pandemia, la vida será diferente a los miembros de la iglesia. Volvemos a decir, los miembros de la iglesia son aquellos que tienen la seguridad, la certeza, la entrega de sus vidas al Señor Jesucristo. Sea que vivamos aquí en la tierra o que muramos, del Señor somos, dice la Biblia. Y si partimos a su presencia, viviremos una vida mucho mejor. Así que, ¿cuál es el temor de la pandemia? ¿Cuál es el temor a la muerte? ¿Cuál es la preocupación de que me voy a contagiar, que me voy a morir? ¿Cuál es? Porque yo me puedo contagiar en mi casa, me puedo contagiar en la calle, me puedo contagiar en un centro comercial. En cualquier lugar me puedo contagiar. Y si me contagio y me muero, ¿cuál es mi preocupación? No debe haber ninguna, porque si está la confianza en Dios grande y poderoso, y Él usa ese medio para llevarme a su presencia, bendito sea el Señor. Así que el cristiano debe estar tranquilo a pesar de todos estos riesgos que hay, de todas estas amenazas, pensando que si ella es la forma de llevarme Dios a su presencia, bendito sea Dios. Y Dios hace su voluntad en mi vida y me lleva cuando Él quiere, como Él quiere. Qué bueno saber eso, ¿no? Y qué bueno entender eso, porque así estamos más tranquilos y así estamos expectantes para lo que Dios hace con nosotros y hará con nosotros. Como conclusión, tenemos que decir que ser miembro de una iglesia cristiana es bueno, es importante, y yo diría que es necesario. En este tiempo de pandemia, asegurar la vida espiritual, el espíritu, asegurarlo para que vaya a la presencia del Señor, es la decisión más sabia, es la cosa más inteligente que la persona puede hacer.
Sí, porque todos estamos en riesgos. Todos podemos morir por esta pandemia. Pero quien está en Cristo Jesús, quien es miembro de su cuerpo llamado iglesia, no tiene ningún problema. Puede congregarse, puede reunirse en la casa, en el templo. Los templos están abiertos en este momento. Nadie puede decir, no, es que yo no voy porque allá todo está cerrado. No, todos los templos ahora se abrieron para que los creyentes vengan a formar parte de la iglesia, vengan a hacer iglesia, vengan a estar juntos, vengan a adorar al Señor. Como aplicación a este mensaje, primero, sé miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo? ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro? Arrepiéntete y bautízate, como dice la palabra del Señor. Arrepiéntete de tus pecados y ven y cambia tu vida con el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Segundo, ven a formar parte de la iglesia de Cristo. Sé miembro. Ven y congrégate. Alábale, glorifícale, agradécele, aprende de su palabra. Tercero, no tengas temor. En cualquier parte te puedes contagiar, pero en el templo Dios conservará tu vida y no te hará contagiar en el lugar donde tú te reúnes para adorar y glorificar al Dios que tiene el control de la vida y de la salud. Espero que Dios nos bendiga a todos, nos ayude y nos dé la inteligencia para entender su palabra. Y que todos ustedes, mis queridos hermanos o amigos, mantengamos la membresía. Seamos miembros de la iglesia de Cristo, que asegurará el estar en su presencia cuando partamos de aquí. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grandemente.